Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de la familia franciscana, al igual que a todos mis seguidores, devotos y simpatizantes de San Francisco de Asís y de Santa Clara de Asís. Hoy continuamos la serie de videos relacionados con las florecillas de San Francisco de Asís. Con este video ya llevamos 3 que nos introducen a las florecillas de San Francisco, que nos han dicho quiénes o quién escribió las florecillas de San Francisco. Y ayer tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre el significado histórico y espiritual de las florecillas. Hoy nos vamos a dedicar a los personajes o protagonistas de las florecillas de San Francisco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los personajes en las florecillas. Además del protagonista San Francisco, el segundo Cristo, como se le llamaba desde la época medieval, van desfilando con sus características personales, bien perfiladas, las figuras de sus caballeros de la tabla redonda. El arte narrativo, por su misma ingenua inmediatez, como sucede en los frescos de Giotto, ha ido inmortalizando a esos paladines de la gran aventura evangélica, haciendo resaltar, sin falsearlos, los rasgos de cada uno. Todos ellos nos son conocidos también por otras fuentes históricas. Comencemos, queridos hermanos, entonces, a describir esta bella aventura de los primeros compañeros de San Francisco. Cómo las florecillas dedican gran parte de su escrito a los primeros discípulos de Francisco, quienes primeros fueron tocados por la gracia de Dios y por el testimonio de Francisco, y todos ellos, impactados por la novedad de Francisco, viviendo el Evangelio, se acercaron a él y aceptaron el llamado que el Señor les hacía a través de la vida y el testimonio de Francisco, su amigo. El hermano Bernardo de Quintavalle. Las florecillas dedican los primeros capítulos a la amable figura del, entre comillas, primogénito de San Francisco, quien le distinguió con especiales muestras de afecto y de delicadeza, no solo por haber sido su primer seguidor, sino sobre todo por su don de contemplación, como también por su natural propenso a zozobras y depresiones interiores. Además de las florecillas, ofrecen datos copiosos sobre él otras fuentes. El hermano Gil de Asís
tercero de los discípulos de Francisco, que lo recibió en el grupo el 28 de abril de 1208. Era un hombre de gran experiencia mística y de ingenio natural penetrante, en ocasiones cáustico. Ejerció como cierto magisterio espiritual entre sus hermanos. Sus sentencias, recogidas en el opúsculo, están llenas de tino ascético y de buen sentido. Vivió hasta el año 1262. La Iglesia ha reconocido su culto como beato. El hermano Silvestre de Asís fue el primer sacerdote alistado en la fraternidad, ya entrado en años. El día en que el hermano Bernardo distribuía a los pobres el producto de la venta de sus bienes, ayudado por Francisco, Silvestre fue a reclamar una deuda que éste tenía con él por unas piedras que le había vendido. Avergonzado más tarde por ese acto de avaricia, fue tocado de la gracia y por fin se unió al grupo cuando ya Francisco había obtenido la aprobación de la forma de vida. Fue un hombre de subida contemplación, amante del eremitorio del monte Subasio. El hermano Rufino de Asís, de familia noble, era primo hermano de Santa Clara. De ahí que uno de los que influyó en cierta manera en el discernimiento vocacional de Clara fue este primo suyo, el hermano Rufino de Asís. Entró en la fraternidad probablemente en 1210. Era tímido, más bien acomplejado aún espiritualmente, amaba el silencio y el retiro. Le resultaba molesto salir por la limosna y sobre todo ir a predicar. San Francisco, aunque algunas veces lo puso a prueba, fue siempre comprensivo con él y lo hubiera canonizado en vida. Tomó parte con los hermanos León y Ángel en la compilación del relato de los tres compañeros. Murió en Asís en el año 1278 y fue sepultado en la Basílica de San Francisco, lo mismo que Bernardo, Ángel y Maceo. Para los que han visitado Asís y la Basílica, pueden confirmar que en el sepulcro, en el sitio donde está Francisco, sus restos, a su alrededor están sus primeros compañeros y discípulos. El hermano Maceo de Marignano es una de las figuras más populares y castizas del primitivo franciscanismo, es decir, desde sus orígenes. Entró en la fraternidad en 1210 o 1211, de porte airoso y de maneras gentiles. Era preferido por Francisco por su decir agradable, por su prudencia y porque se daba arte para protegerle a él de la indiscreción de la gente en sus raptos o momentos místicos. Por lo mismo que era humanamente bien dotado, trabajó durante toda su vida por adquirir la virtud de la humildad,
En ocasiones le ayudaba el santo en ese empeño, ejercitándolo intencionalmente. Murió nonagenario en 1280, venerado como preciada reliquia de los tiempos heroicos. El hermano León es el más célebre de los compañeros de San Francisco. Era sacerdote. Debido a su gran pureza de alma y a su sencillez, Francisco lo escogía con frecuencia como compañero y le hacía confidente de sus secretos. Inclusive le transcribía a Francisco sus pensamientos, sus cartas, sus mensajes a toda la familia franciscana en ese momento y a posterioridad. Podríamos decir que fue uno de los secretarios o escribientes del cual Francisco se valía para escribir y enviar su mensaje. Le llamaba Francisco al hermano León ovejuela de Dios. Se ha dicho de él que es como el San Juan de Francisco, su discípulo amado. Era su confesor y también, como ya lo acabo de decir, la mano derecha de Francisco. Debió de unirse a la fraternidad en 1210 y vivió hasta 1271. Gran parte de las fuentes biográficas sobre San Francisco, desde la vida segunda de Celano en adelante, se inspiran en los recuerdos que dejó escrito el hermano León. El sector de los espirituales le miró como la personificación y el testigo de la estigmatización de nuestro Padre Seráfico. De él recibió el conocido autógrafo con la bendición y las alabanzas de Dios, que llevó siempre junto al pecho como reliquia preciosa, lo mismo que la carta de libertad evangélica que se halla entre los escritos del santo. El hermano Junípero, propiamente hablando, no es un personaje de las florecillas, que se limitan a mencionarlo en el capítulo 48. Su nombre familiar era Ginepro, latinizado, Luníperus, en español, Enebro. Ha pasado a la posteridad como el personaje bufo de la epopeya franciscana. Sus extravagancias daban en rostro a los prudentes. Pero San Francisco, que respetaba la gracia particular de cada hermano y sabía descubrir la veta de la auténtica santidad, solía decir: ¿quién me diera un bosque de juníperos? Entró en la fraternidad en 1210. Santa Clara, que lo apodaba el juglar de Dios, lo quiso a su cabecera a la hora de su muerte en 1253. Falleció en Roma en 1258. Y así, queridos hermanos, en este primer momento de las florecillas, ¿cómo se describe tan maravillosamente ese ejército? Esos caballeros de la tabla redonda, esos primeros discípulos de Francisco, que a través de las fuentes escritas
y encontrando un paralelo bíblico con los discípulos del Señor, se lleva una itinerancia y un paralelismo espiritual muy grande entre la primera comunidad de discípulos de Jesús, los apóstoles, con la primera comunidad de discípulos de Francisco. Era un grupo maravilloso de compañeros, discípulos de Francisco. Algunos lo conocían desde antes de su conversión y por eso fue que tanto los impactó el cambio de vida de Francisco, porque a Francisco lo conocían antes como el rey de las fiestas, el despilfarrador, el que disfrutaba de las fiestas, el que pasaba rico con sus amigos de la época. Y vemos que la experiencia de fe de Francisco, su conversión y su testimonio atrajo a sus amigos de fiesta. Así debemos ser nosotros, queridos hermanos, testigos, dando testimonio del amor de Dios, del perdón, de la paz, de la reconciliación, tratarnos todos como hermanos, donde todos somos hijos de igual dignidad de Dios nuestro Padre. Entonces, queridos hermanos, terminamos por hoy esta breve reseña de la primera oleada del franciscanismo con estos santos varones que acompañaron a Francisco, su maestro, en el camino espiritual de vivir a Cristo plenamente en sus vidas. Un abrazo de paz y bien para todos vosotros y terminamos precisamente con la oración de bendición que Francisco le escribe y le dirige a Fray León. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. El Señor bendiga a estos sus hijos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz tarde para todos, hermanitos. Gracias por su presencia en mi plataforma virtual, en mi blog personal y en mi canal de YouTube. Los invito a perseverar. Vendrán cosas muy lindas de nuestra espiritualidad franciscana. Paz y bien, una feliz tarde y bendecida noche. Los quiero mucho. Paz y bien.